ciudad de manera inmediata. El segundo, una visión estratégica. Necesita alinear la táctica con la estratégica. Y la tercera, el elemento del derecho a la ciudad. El derecho de todas las personas de participar en la definición y en el futuro del entorno en el que habitan. Evidentemente eso significa considerar los 4 elementos alrededor de un lugar, no solo el diseño, el confort, la imagen, los accesos, los usos, la actividad, la sociabilidad, y también significa compensar o valorar las 3 dimensiones del urbanismo, que 2 de ellas han estado demasiado olvidadas. El diseño, que es el hardware, la infraestructura, lo construido. El software, que somos nosotros y nuestros sueños, nuestras ideas, nuestra capacidad de hacer cosas, pero también el hardware, ¿no? La manera de organizarnos, que puede ser comunitaria, gubernamental. Y en ese punto de encuentro se encuentra la discusión del urbanismo participativo o colectivo que estamos hablando ahora, y de alguna manera pienso que se tiene que compensar estas cuestiones hacia el hardware y el software. Tengo la suerte también de venir trabajando en los últimos años con Chas Landry, que es un urbanista que os sonará, y él a esto también le añade una capa de elasticidad, ¿no? Y lo llama planificación elástica, que me parece bastante interesante. ¿Qué es la planificación elástica? Introducir un elemento de brújula, decir, pensar en la ciudad, a dónde queremos llegar en el sentido macro, ¿no? Cada vez hay más trabajo en esta línea, el tema de la planificación basada en misiones en una de ellas, pero básicamente vamos a construir una brújula de allá donde nos queremos dirigir, pero seamos capaces de incorporar valor por el camino, de que la brújula nos sirva para reconocer e incorporar cosas que no habíamos previsto al principio, ¿no? No se trata de definir que vamos a construir vamos a instalar un banco en la plaza en febrero de 2024, ¿no? Sino generar un mecanismo para las cosas que no podamos prever, pero que encajan y que añadan valor, puedan ser incorporadas y además ir aprendiendo por el camino. Y me voy a detener un poco en esto porque este mecanismo me parece también bastante interesante, ¿no? El proceso de pasar de la táctica a la estrategia y de pasar, digamos, de añadir urbanismo táctico a estrategia, a derecho de la ciudad. Y creo que de alguna manera nuestros proyectos, nuestra manera de enfrentarnos al urbanismo debería tener al menos estas 3 fases. Y a la primera la llama percepción, que no es una cosa de intuición, sino es una cuestión de acumular 3 capas de información que son igualmente valiosas y que una no debe despreciar a la otra. La primera es los datos, evidentemente, ¿no? Y tenemos cada vez más acceso a la información, tenemos que ser capaces de entender alrededor de los datos las dinámicas socioeconómicas, las brechas, las desigualdades, las capacidades productivas. Está la capa de las demandas, que es la capa que normalmente se articula a través de los procesos participativos. Nosotros queremos esto, la asociación de vecinos queremos esto. Pero luego hay un elemento más macro, ¿no? Que debemos empujar a pensar, ¿no? Que es el elemento de los deseos y los sueños, ¿no? ¿Cuál es el largo plazo? ¿Qué aspiramos a ser? ¿Qué soñamos ser, ¿no? El siguiente elemento es reconocer también desde la parte de la administración que no somos capaces de responder a todas las cuestiones y además que si lo hacemos solas no va a funcionar. Entonces, esto está claro que no lo vamos a hacer, ¿con quién lo hacemos? Y eso significa elementos de codiseño, de coproducción y evidentemente de coevaluación. Y luego me gustaría, os propongo utilizar el término iterar en lugar de los términos más empresariales como replicar o rescalar, porque a veces iterar puede significar rescalar o repensar. Podemos aprender para ir a más pequeño, para contextualizarlo de manera distinta. No significa que un proyecto urbano, de hecho, uno de los mayores errores del urbanismo es la banalización de los propios proyectos, ¿no? Y el copia-pega de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pensemos, aprendamos y hagámoslos un poco distinto en otro contexto, etcétera, ¿no? Y explicaros también que estas dinámicas de placemaking, urbanismo participativo, se están plasmando alrededor del mundo en cualquier tipo de contexto, y no estamos hablando solo de las grandes ciudades o de los sospechosos habituales, Milán, Ámsterdam, Barcelona. Lo vemos en capitales del mundo plasmando pues, cuestiones de identidad, como el movimiento Black Lives Matter en Washington. Lo vemos en lugares donde el Estado no llega,
como por ejemplo en el este de Europa y en el sur de Europa, que es muy presente, ¿no? Los agujeros que deja un Estado que no es capaz, una administración que no es capaz de resolver los problemas de la ciudadanía, de satisfacer sus necesidades sociales o espacio público donde la ciudadanía se organiza. Este es un proyecto maravilloso cerca de Plovdiv, donde un colectivo ciudadano recuperó un antiguo avión soviético como un centro social y biblioteca y lo instalaron en un parque. Lo vemos en Rotterdam, por ejemplo, también este tipo de aproximación sirve para resolver problemas que el urbanismo tradicional genera, ¿no? Este caso es Harvestplein, que es una plaza muy diseñada en Rotterdam, que era un absoluto fracaso, ¿no? Una plaza dura donde se resbalaba, donde no había absolutamente nada, y fueron las instituciones alrededor de la plaza, el cine, el teatro y las instituciones vecinales y comerciales que hicieron darle una vuelta totalmente distinta, instalando esta flying grass carpet que la llaman, que sirvió para activar el lugar, pero no solo eso, sino gestionando de manera conjunta la activación del lugar a través de los usos. O sea, digamos que esto, el placemaking sirve para reforzar identidades, sirve para llenar huecos, es una aproximación para resolver problemas. Es un enfoque distinto a la activación económica, como en el caso del NDSM Award de Ámsterdam, donde los ocupas, artistas que ocupaban este hangar de barcos, acabaron ganando una concesión administrativa para utilizarlo, ¿no? Donde se institucionaliza el movimiento alternativo para activar económicamente un espacio de gran valor industrial y no, digamos, no estandarizar su desarrollo. Lo vemos en Berlín, en casos como Holzmar, también parecido, ¿no? Una coalición muy amplia entre artistas, inversores, promotores y cooperativistas para que ganan un concurso entre numerosos fondos de inversión para activar esta zona del frente marítimo de Berlín. También parte de este grupo lo ocupaba antes, pero lo vemos con dinámicas más públicas, ¿no? Como esta nueva biblioteca en Tilburg, ¿no? Que aprovecha un hangar y una fábrica de trenes. Eso necesita, evidentemente, una respuesta creativa por el sector público, necesitamos burocracia creativa. O sea, lo que el placemaking es a la planificación urbana tradicional es la burocracia creativa a la burocracia, digamos, rígida y tradicional. Necesitamos nuevas maneras de aproximarnos a eso. Y yo creo que si hay un elemento transversal importante que cada vez es más presente es el tema de la inclusión, no la cuestión, digamos, buenista de no dejar nadie atrás, sino también basada fundamentalmente en el derecho a la ciudad y ser capaz de incorporar, representar, ser espejo de la sociedad del mundo que habitamos. El viernes que viene lo veremos más con los jóvenes que afortunadamente, gracias a las dinámicas demográficas del Estado, están muchísimo más expuestos a la diversidad de lo que estuvimos nosotros. Ejercicios, pues constantemente hacer ejercicios de estos, pensar en un espacio público, os diría, ¿no? Pensar en San Boi o en nuestras ciudades, pensar en un espacio infantilizado, pero pensar qué atributos tiene, qué le falta. Y si cuando digas qué le falta, qué tendría que pasar para que eso sea posible. Se trata de abrir la puerta, a veces son espacios cerrados, hay que abrirlo y ya está. Se trata de visibilizarlo, se trata de explicarlo. ¿Cómo me lo imagino en 2 años? ¿Pero qué puedo hacer mañana para mejorarlo? Es eso, abrimos la puerta y lo visitamos, montamos una escalera para saltar, hacemos un reportaje de fotos. Yo creo que esa cadena de pensamiento individual es importante y al final tener siempre estos 3 elementos que son importantes. Activar públicamente, activar comunitariamente, activar económicamente, aprovechar los recursos que tenemos, generar valor público y hacerlo y no hacerlo solos, ¿no? Recordamos pues este esquema que había planteado. Me voy a saltar y os traeré, yo creo que mejor os traeré el ejemplo de la Marina el próximo día, el viernes, y quería saltar un poco unas conclusiones un poco finales, ¿no? Que yo creo que pienso que, insisto, y lo veremos más el viernes, y ahora creo que Mauro estoy seguro que me complementará muy bien, pero que las estrategias de urbanismo participativo tienen valor porque una estrategia de inclusión y participación es una estrategia de desarrollo económico. O sea, sobre todo cuando tenemos dinámicas profundas de innovación y generación de valor. Es evidente que necesitamos estar de alguna manera arraigados, tenemos que necesitar tener la capacidad de aguantar en un sitio para generar las dinámicas que generan valor, innovación y economía al final, pero al final lo que pensamos es que si un lugar es querido, es usado, es inclusivo, no puede funcionar mal económicamente. O sea, hay espacios exclusivos y excluyentes que generan indicadores económicos positivos.
pero aún así no son buenos. No hay ningún espacio con una estrategia clara de inclusión que no genere un desarrollo económico sólido, ¿no? Digamos que aquí no hay un trade-off. Puedes generar desarrollo económico con muchas disfunciones y de manera incluyente se acaba siendo mucho más sólido. Reconocer y maximizar el valor público, ¿no? Entender el valor de esas infraestructuras, de esos espacios que tenemos, de esos lugares que pueden tener, bueno, que tienen un valor único. Entender las infraestructuras, eso también abriría otro debate, entender las infraestructuras al servicio de las personas y no de sí mismas. Lo hemos visto demasiadas veces, ¿no? Cuando hablaba de el placemaking como un elemento de resolver problemas del urbanismo, es por esa plaza está pensada al servicio de sí misma. No está pensada desde la óptica de la activación pública comunitaria y económica, no está pensada desde la óptica de lo que pasa alrededor, no está pensada desde la óptica del usuario, es un ejercicio de diseño. Lo podemos ver en una plaza, pero lo podemos ver en un puerto, en un aeropuerto, ¿no? Cuando las propias dinámicas de construcción de las grandes infraestructuras piensan más en su propio desarrollo que en el valor que pueden añadir en el territorio. En la discusión sobre los turistas, genera un lugar fantástico para los que habitan el lugar, los turistas ya vendrán. Un aprendizaje también es combinar centralidad y proximidad. Al final hay lugares que pueden tener, que pueden ser muy centrales desde el punto de vista, yo que sé, un espacio central institucional, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de distrito de innovación. Muchas veces pensamos que los espacios, digamos, de representación, los espacios importantes, no pueden ser fantásticos para la proximidad y para el día a día, ¿no? De alguna manera hay una posibilidad incipiente y que no es tan incipiente porque ya era la ciudad, ¿no? Mucho antes, ¿no? De combinar los usos de centralidad institucionales, económicos, de oficinas con la proximidad del día a día. Me parece muy relevante la necesidad de buscar anclas públicas, privadas y comunitarias y siempre aplicar principios de gobernanza abierta. Invitaros también a que visitéis la ciudad after COVID. Estamos desde Placemaking Europe iniciando esa reflexión junto al Ayuntamiento de Barcelona para pensar cuál es el rol de las personas y los espacios públicos para diseñar la ciudad posible después de esto y al menos tener una voz importante en este debate de construcción de futuro. Y recordaros, bueno, estas dos conclusiones, ¿no? La importancia de equilibrar las tres dimensiones del placemaking, las tres, digamos, consecutivas, pero digamos, círculo de la planificación experimental. Invitaros también a pensar qué posibles espacios tenéis en vuestra ciudad que pueden ser sujetos de este tipo de dinámicas, ¿no? ¿Qué valor tienen? ¿Cómo se pueden gestionar? ¿Qué podemos demandar? Y evidentemente, bueno, pensando en Samboy, pues caí en este lugar, pero pueden haber otros muchos y afortunadamente todas nuestras ciudades están llenas de estas oportunidades. Y aquí me quedo. Bueno, es un gusto estar hoy aquí, la verdad. Me siento un poco en una reunión de una mesa grande, en un espacio grande, que puede ser más grande, que es el espacio digital que tenemos ahora. Y me hace mucha ilusión porque hace unos años recibí una llamada de Ricardo, de colaboradora de Bilbao, que había un laboratorio que estaba iniciándose ahí en Samboy y yo no pude ir ese fin de semana largo, pero estuvimos ahí en los inicios de lo que hoy estáis haciendo, ¿no? Y hace poco recibo otra llamada de Oboy para plantear este pequeño encuentro. Yo esto lo veo como una mesa de diálogo donde distintas experiencias las estamos poniendo en común. O sea que gracias por la invitación y gracias por hablar de algo que sigue siendo muy pertinente. No podemos dar por hecho que llevamos 10 años hablando de lo colaborativo o lo participativo o cómo hacemos la ciudad. No, tenemos que seguir persistiendo, percutiendo, insistiendo en qué estamos haciendo, ¿no? Y además cómo lo evolucionamos, ¿no? Distintos agentes que seguimos haciendo las cosas. Por otro lado, la verdad es muy gracioso estar hoy aquí con Ramón. Ramón es una persona que nos encontramos en Berlín, en un taller que a mí me abrió la cabeza, la verdad. Fueron 4 días muy intensos, de repente aparece un economista allí, ¿verdad, Ramón? Y estaba con la economía, y digo, este tío con la economía, o sea, aquí tenemos que diseñar, ¿no? Las personas, la comunidad, etc. El taller iba a economía, por eso estaba él allí también. Y entonces yo
me vine a Madrid, que me puse a hacer diagramas de los proyectos que habíamos estudiado, de su economía, de cómo lo sustentaban, de cómo lo mantenían en el tiempo, ¿no? De repente cómo de una forma más colectiva se construían grandes proyectos de vivienda también, bastante impresionantes desde el punto de vista de lo que teníamos aquí, pero también en ese lugar siempre venía con grandes frustraciones. Cada vez que iba a Europa a ver proyectos, llegaba frustrado. Porque luego en España parecía que no podían suceder, que era muy difícil, que bueno, hay temas, ¿no?, culturales, etcétera, que suceden ahí. Entonces quería hablar un poco de la experiencia desde esos momentos en 3 proyectos muy concretos, que de hecho el primero es el proyecto de la Marina, pero no es el proyecto de la Marina de Valencia, que pensaba que Ramón contaría hoy, es el proyecto de la Marina de San Sebastián de los Reyes, pero os voy a compartir, si os parece bien también, la pantalla de la presentación, y voy a mirar el tiempo y si no me decís tranquilamente, porque quiero compartiros, bueno, estas experiencias que creo que, bueno, que pueden ser interesantes para el debate que estamos teniendo, ¿no? Desde mi punto de vista, como para enmarcar un poco este trabajo y en mi experiencia personal y en mi transición profesional y en todos estos procesos, yo creo que tenemos como que comenzar a superar lo colaborativo, entendiendo lo colaborativo solo como el enredo de diferentes agentes dentro de un ecosistema de la ciudad o de trabajo, para comenzar a definir cómo afectivizamos los proyectos donde nos vamos a enmarcar. De pronto nos metemos en proyectos que nos llevan casi una vida, me da igual que sean 2 años, 3 años, 5 años o 10 años. ¿Cómo fundamentamos esos proyectos? Porque a veces la ilusión y el entusiasmo nos llevan a comenzar esos proyectos que en realidad son débiles y frágiles y nos damos cuenta a veces como que hemos gastado un montón de energía que se disipa rápidamente, ¿no? ¿Cómo podemos minimizar esos impactos que son impactos de energía de las personas, de las comunidades, de las instituciones y en el fondo de las ciudades, ¿no? Para mí, afectivizar un proyecto es cómo el proyecto lo ligamos con la vida, y con la vida con mayúscula de todo lo que podemos hacer, ¿no? Afectivizar agentes, situaciones, territorios, etcétera, ¿no? Podría decir que yo creo que hay 3 pasos, ¿no?, 3 lugares que hay que habitar para afectivizar un proyecto, ¿no? Y cada uno tiene sus propias como metodologías, sus propias técnicas incluso, pero sobre todo como el propio lugar desde el que nos disponemos, ¿no? Para mí la pregunta ya, y he estado años, ¿no?, hablando de los qués y hablando de los cómo, pero está esta pregunta como ¿desde dónde hacemos los proyectos, ¿no? ¿Desde qué lugar cada gente se pone para hacer un proyecto, ¿no? Y ahí podríamos hablar de no solo de los capitales, ¿no?, si es económico, social, cultural o natural, ¿no?, por ejemplo, sino desde qué lugar una institución quiere hacer ese proyecto, ¿no? ¿Qué ambiciona un ayuntamiento, una institución, una comunidad, una asociación con ese proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero sería escuchar este tipo de lugares desde el que hacemos las cosas, ¿no? Cómo se componen y cómo lo acercamos y cómo los contactamos, porque a veces son tan distantes que nunca se van a juntar, ¿no? El segundo sería como transparentar las intenciones de los proyectos. Yo creo que el urbanismo necesita mucha más honestidad. Y yo he estado en proyectos que no contaré hoy, donde la transparencia era la primera herramienta para poder comenzar un proyecto. Porque es básico. Es tan básico que no deberíamos ni estar hablando de esto, ¿no? Pero como no se hace, es lo primero que debemos poner sobre la mesa. Transparentar las intenciones, todas las intenciones. Las económicas, por supuesto, pero todas, porque todas forman parte de lo mismo y Ramón lo estaba explicando muy bien, ¿no? Y por último, una vez que tenemos eso y tendremos el conflicto también delante, abrirnos a nuevas posibilidades. Ahí es el punto donde podemos imaginar futuros diferentes, y serán situados y serán de esta manera. No os voy a contar proyectos que todos tienen sus éxitos y todos tienen sus fracasos, pero hay fracasos que duelen más que otros, ¿no? Y uno se va dando cuenta dónde no el proceso fue transparente totalmente, ¿no? O honesto totalmente. Yo creo que es lo que voy a intentar hacer de una forma resumida y ligera. Compartir pantalla. Vale, solo confirmarme que estáis viendo mi pantalla, por favor. Sí, la vemos. Venga.
Bueno, yo 15 años de experiencia en distintas empresas que he ido fundando y con esos movimientos de arquitectura, de urbanismo, de ciudad, de paisaje. Y esta experiencia, en realidad, en muchos de los procesos, es verdad, lo ha dicho antes Marcela, ha dado lugar a un libro que voy a publicar ahora, Las casas que me habitan, y tiene mucho que ver con esos procesos, ¿no? Porque pienso que las personas no son las que habitan los lugares, sino que son los lugares que se conforman de manera múltiple las que al final nos terminan habitando, ¿no? Lugares físicos y lugares mucho más abstractos, conceptuales, que determinan nuestras intenciones, ¿no? Lo afectivo tendría que ver con descubrir qué intenciones hay detrás de los procesos también, ¿no? Y cómo lo componemos y cómo son ellas las que detonan nuestras acciones. Este es un pequeño dispositivo, estamos en San Sebastián de los Reyes, estamos hace 5 años, si no me equivoco, en un espacio que se llama la Marina de San Sebastián de los Reyes y es un terreno militarizado en mitad de la ciudad, ¿no? San Sebastián de los Reyes podría ser un municipio metropolitano, cercano a Madrid, quizás similar en algunas como cuestiones a San Boi, y aparece un lugar en medio de la ciudad que la ciudadanía directamente no conoce, ¿no? Es una oportunidad para la ciudad, es un terreno donde los militares desde este lugar controlaban desde la meseta y el centro de la península, ¿no? Los distintos retransmisiones también marítimas, etcétera, y una colaboración virtuosa en este caso, que lo hicimos cuando yo trabajaba en el vivero, con distintas asociaciones, con distintos grupos que trabajaban de distintas cosas, psicología, eficiencia energética, etcétera. Compusimos un primer pequeño dispositivo, Ramón diría un pequeño instrumento de placemaking para conversar y para empezar a atender el proceso y la oportunidad de que esto se convirtiera en un gran espacio, en este caso también un gran parque urbano para la ciudad. ¿Qué sucedía? Que este espacio y este pequeño lugar no era conocido por la gente de San Sebastián de los Reyes. Es como en esta imagen que lo vemos como planito, pues está todo el lugar y la gran mancha que estaba en el centro de la ciudad con unas lomas y con un pequeño como lugar topográfico, pues como era impenetrable y estaba vallado por la cuestión militar, pues no se podía tener en el imaginario colectivo de San Sebastián de los Reyes como una oportunidad directamente, ¿no? Y en este caso, ¿cómo pasábamos de un lugar militarizado donde la ciudadanía no podía participar a un lugar que fuera desmilitarizado y en cierta forma que poco a poco y en un proceso a medio plazo fuera activado, ¿no? Habéis hablado antes de los, voy a quitar un poco el sonido porque creo que si no suena muy fuerte, de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacemos que de repente un lugar urbano empiece a tener conciencia en el imaginario colectivo, ¿no? En este caso hicimos un vídeo con la gente de San Sebastián de los Reyes que tenía que ver como un MacGuffin para entender y acercar también a los jóvenes como este tipo de procesos, ¿no? No se escucha. ¿Se escucha? No. ¿Ahora? Tampoco. No. Vale. Bueno, no pasa nada. Lo que quería comentaros, porque no he puesto lo de compartir el audio, ¿no? Lo podéis ver un poco en estas imágenes en movimiento, que están diciendo que en este lugar militarizado se escuchaban cuestiones de los ovnis y cuestiones como extrañas y por eso nadie podía ver. Y de repente fue un vídeo que circuló en YouTube y para la gente de San Sebastián de los Reyes fue como visto por todo el mundo, porque las redes locales funcionan de una manera diferente a las redes globales también en Internet. Lo que quiero decir solo con esta cuestión es cómo en el urbanismo también utilizamos otras herramientas para empezar a significar como algunos lugares, ¿no? Este es el mapa de San Sebastián de los Reyes y estamos viendo la cantidad de hectáreas que tenemos aquí con estos terrenos militares en proceso de aquí. Claro, lo decía Ramón también antes, ¿no? ¿Qué es lo importante en este lugar, ¿no? ¿Cuál es el paso que podemos hacer hoy y luego el paso que podríamos hacer en el futuro, ¿no? En este caso se hizo un proceso, voy a decir un proceso más clásico de participación y colaboración a nivel, ¿no?, de propuestas, de ideas que se fueron situando de manera pormenorizada en distintos ámbitos con una serie de herramientas, instrumentos que tenemos para agrupar las cuestiones, las ideas, etcétera, que son posibles como en un lugar y que luego dan,
bueno, aspectos se pueden dibujar, como preguntaba Ramón antes, ¿no? Si, en realidad, una de mis especialidades y lo que más disfruto es como en dibujar todo aquello que no vemos, ¿no? Todas esas relaciones, qué significa, qué universos, ¿no? Nos están trayendo, como que es un parque, en realidad, ¿no? En el 2016, ¿no? Como infraestructura cultural y cómo también superamos ciertas cuestiones, ¿no? La Plaza Mayor de San Sebastián de los Reyes, decían así, ¿no? Y se pudo, como en esta foto, os voy a poner la foto de los periódicos, ¿no? A abrir ese lugar para que de repente aquel día que fue importante para el municipio pudieran entrar, ¿no? Hasta aquí es como una historia bonita de todo esto. Pero ¿qué pasa? El proceso desligaba, yo creo, visto ahora con perspectiva, a agentes muy importantes de la ciudad, ¿no? A otros partidos, por ejemplo, que estaban en el ayuntamiento, a la cuestión de los militares, que no podía ser solamente, ¿no? Como si nos dejan entrar o no. No digo que sea fácil, ¿no? Pero bueno, ¿cómo afectivizamos también a todos? Y cuando digo todos, son todos, con todas las jerarquías, con todas las situaciones de poder, en un proceso que pueda estar manejando estas dimensiones, porque cuando hablamos de las cuestiones urbanas y de la ciudad, desde luego tenemos que poner en la mesa sobre todo los intereses de todos los agentes y no solo esta cuestión bueno, pues de la ciudadanía, que es muy importante y es como, yo creo que un rescate que hemos estado haciendo. Hay un micro abierto por ahí, por favor. Un rescate que hemos estado haciendo todos estos años, ¿no? Pero ahora también tenemos que rescatar las figuras de poder que tenemos que poder sentarnos para todos estos procesos y entonces comenzaremos a entender si un proyecto es posible o no también antes de meterlo, ¿no? Y trabajar como con esa intensidad que requieren estos procesos, ¿no? El segundo proyecto que os quiero contar un poco es el de Mares de Madrid. Es un proyecto muy bonito, también con sus fracasos y sus frustraciones y también con sus éxitos. Y es un proyecto que viene después de esta reflexión sobre la economía en la ciudad que nos trajo ese encuentro en Berlín, por lo menos para mí, entendiendo que todo ese proceso que estábamos viviendo en Madrid, estábamos mapeando, cartografiando, aprendiendo, conociendo, como de lo que se ha venido llamando innovación ciudadana también, se aplicaba al urbanismo y a la arquitectura y al diseño, ¿no? y al diseño de las ciudades y de los espacios que producimos, ¿no? MARES es un acrónimo de movilidad, alimentación, reciclaje, energía y la S de los cuidados de lo social, donde de pronto es cómo podemos hacer economía, cómo podemos producir o acompañar proyectos económicos que sean relevantes para la sostenibilidad y la innovación en la ciudad a través de la propia ciudad y de los temas que necesitamos en la ciudad, ¿no? Cómo podemos producir empresas de movilidad que sean sostenibles, que sean socialmente responsables de la economía social, empresas de alimentación, proyectos de reciclaje de energía en términos que necesitamos superar todos los estándares conocidos a nivel de empresarial, ¿no? No se trata de gestión de basura, se trata de recomponer todo lo que pensamos que tiene que ver con eso, ¿no? Mares es un proyecto que tuvimos que, bueno, estas cosas que pasan, ¿no? El dinero muchas veces nunca está en el lugar donde se necesita, ¿no? Pero se necesitan las ideas en el lugar, las visiones, ¿qué vamos a hacer? Y, bueno, gracias a Dios, en Europa tenemos instancias donde podemos solicitar economía para estos proyectos o para poder comenzarlos, ¿no? Entonces, Mares fue un proyecto premiado por el Urban Innovative Actions. De ese momento fue la primera edición donde conseguimos una financiación de casi 7 millones de euros para ponerlo como en marcha y continuar en la ciudad, ¿no? Es una foto de la presentación con Manuela Carmena y representantes de la Unión Europea también. Entonces, Mares es un proyecto de ciudad. Y en una ciudad como Madrid tan grande también se pueden hacer proyectos de ciudad sin tener que ser, quiero decir, como de planificación y enormes y con otros instrumentos urbanos desde mi punto de vista, ¿no? Es un proyecto que distribuye 4, vamos a decirlo así, 4 mares, que son como 4 hubs de innovación para el fomento de empresas de innovación urbana en la ciudad, en distintos distritos que se necesitan o que pueden reforzar como edificios obsoletos que tenían, recuperar espacios públicos, ese tipo de procesos. Y Mares habla de la coproducción urbana. Y para mí esto es muy importante, porque no se trata de si hacemos viviendas o hacemos plazas o hacemos colegios o hacemos
determinadas como instituciones, y trata de cómo enlazamos esos hilos en continuidad, cómo entendemos que cuando hablamos de alimentación no es la alimentación para las casas ni para los colegios, sino cómo se coproduce la alimentación, por ejemplo, en un niño, ¿no? En la transición de su casa al colegio, al lugar distinto como que habita. Podríamos hablar lo mismo con el reciclaje, podríamos hablar lo mismo con la movilidad. No se trata de las infraestructuras grandes, se trata de cómo nos movemos en un colegio, por ejemplo, ¿no? Cómo el colegio diseña su propia movilidad, cómo un hospital diseña también su propia movilidad. Ya tenemos infraestructuras generales, cómo las mantenemos y cómo las mejoramos, pero ya no estamos, yo creo, en ese paradigma de los años 90-2000, sino cómo diseñamos nuestra propia movilidad y cómo nos componemos para movernos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que quiere representar como esta imagen en ese ámbito de la coproducción. Entonces volvemos a lo mismo, escuchamos, ¿no? Cómo partimos, cómo cartografiamos o cómo participamos, si queréis, de estos procesos, ¿no? Casi cómo dibujamos un plano nuevo de un distrito que nos está dando una imagen nueva de lo que puede ser y componemos otros saberes con el conocimiento que hay, en este caso ciudadano, ¿no? Bueno, esto no lo vais a oír, pero no hace falta, porque solo hay una música, pero es cómo esta labor de escucha se diseña y no se trata de que vengan al laboratorio, ¿no? A que vamos a hablar de algo. Se trata como un proyecto, se inserta en distintos territorios, ¿no? Cómo se va a esos lugares, se compone estas reuniones, en este caso, como todo lo llamamos un laboratorio de competencias, para entender qué competencias tiene un territorio, en este caso en materia de energía, de economía social y de movilidad de energía, y de qué empresas ya estaban funcionando, ¿no? En mi caso, como más de 12 años cartografiando y dibujando la ciudad de Madrid, de repente es información nueva, porque la ciudad siempre nos genera información nueva. El mapa son las personas son el mapa, y ambas son experiencias y conocimientos a utilizar en una determinada dirección. ¿En qué dirección? Esas son las cosas que también se tienen que trabajar a veces en un origen, ¿no? Ese diagrama de Ramón, sí que hay una visión y hay una forma de hacer, pero también nos tenemos que dejar llevar para incorporar a personas, a agentes y a procesos que generen que ese proyecto en realidad sea más vivo. Aquí la cuestión del diseño para mí como arquitecto también es bien importante, ¿no? A veces, ¿cómo haremos un urbanismo táctico, como dice Ramón, dentro de un propio edificio, ¿no? De repente son los muebles los que nos permiten hacer muchas cosas, ¿no? Como pequeñas infraestructuras más dúctiles que nos permiten mover, nos permiten generar familias de cosas, ¿no? Yo veo este dibujo y me gusta porque ya veo los encuentros de esas mesas, de esos procesos, ya no vemos a las personas, pero uno entiende que no es una cuestión individual, sino que es una cuestión de cómo las infraestructuras, desde luego, alimentan la conversación y la forma en la que podemos hacer, ¿no? En este proyecto se generaron 4 edificios. Que es el diseño de uno, porque en este barrio, en Vicálvaro, no existía, para el mar de reciclaje, en un proceso de codiseño entre todos los agentes del proyecto, 7 agentes como socios del ayuntamiento, también con la gente del territorio, también con la gente del propio proyecto, bueno, procesos complejos de codiseño, no quiero insistir tanto en esto, ¿no? Decíamos antes cómo son los lugares donde hablamos. Si la ciudad puede ser una conversación y se inicia desde una conversación, ¿cómo es? Es una mesa de reuniones con 7 hombres con chaqueta, es un lugar que permite que personas, colectivos, procesos más frágiles también puedan expresarse, se van a expresar desde lo individual, desde lo colectivo, desde la relación de ambos. ¿Desde qué lugar afectivo vamos a hablar en estos procesos? Bueno, estas cuestiones que veis aquí. Al final, bueno, para recuperar espacios, que en el caso de la Marina era todo un lugar y un parque, digamos, que podía ser en un espacio abandonado, en este caso era una gran arquitectura de Juan Navarro Valdebé que de repente hay que transformar y se puede llenar de luz y se puede llenar de vida, y todo esto con costes súper ajustados en procesos donde intervienen estas infraestructuras, estos muebles, como lo queráis llamar, de kilómetro cero, que acercan las posibilidades para que un espacio pueda suceder, ¿no? En este caso es el hub de energía, donde se produjeron, y no entraré hoy, como cantidad de proyectos súper bonitos con los que hoy otras empresas pueden estar trabajando, ¿no? Cómo se componen también el propio diseño de algo tan sencillo como una lámpara, ¿no? Que en realidad la gente la puede como diseñar o codiseñar en ese proceso y luego llevársela a su casa, ¿no? Y aparte de meter belleza en su casa, como bueno, la lámpara que tengo yo aquí arriba ahora mismo, la cuestión de la energía, ¿no? De dónde viene toda esa reflexión que necesitamos tener. No quiero
hablar tanto de estos proyectos y dejaros una imagen porque quiero que veáis realidad, que veamos que las cosas son posibles. Esto eran sueños que estaban en un lugar que de repente suceden, ¿no? Cómo recuperamos una azotea perdida, digamos, de Madrid y se compone en un espacio con 8 kilovatios de energía que de repente alimenta toda la energía de este proyecto de Mares, ¿no? Si esto se hace en Mares, esto lo puede hacer todas, entre comillas, las azoteas de la ciudad. Y comienzan las preguntas. ¿Y cómo hacemos para que las demás azoteas puedan hacerlo? ¿Y cuál será la legalidad de estos procesos? ¿Y qué cambios normativos necesitamos? ¿Y cómo acompañamos unas ayudas de financiación? ¿Y cómo entramos para que la ciudad pueda ser realmente un espacio, desde luego, más vivible, ¿no? Quería detenerme bueno, al revés, no quería detenerme en realidad en estos procesos como de ecodiseño, pero cómo componemos los saberes, ¿no? ¿Qué espumas son las que ponemos en contacto? No solo entre los que somos similares, sino entre las personas y los procesos que no son similares. Al final, una arquitectura, un diseño, un master plan, un plan de urbanismo, es diferente si está hecho desde este lugar y refleja otras cosas, pero no es una cuestión estética, es una cuestión de la diversidad de las ideas que se producen, ¿no? En los temas de movilidad, por incidir un poco como en las cuestiones, no sé cómo vamos de tiempo, es bien interesante porque aparecimos en un territorio donde de pronto apareció una carta blanca, ¿no? Ahí como, bueno, ¿y qué vamos a hacer sobre la movilidad? Ya sabemos todo lo que hay, pero los territorios siempre nos dicen cosas. Si sabemos escuchar, siempre hay pistas que podemos tirar de ellas, ¿no? Y en este territorio de Vallecas, en Madrid, apareció esta cuestión de la logística. Y tiramos de un hilo que se ha convertido en algo que con la pandemia y todo lo que estamos viendo, pues ya lo estáis conociendo, ¿no? O sea, ahora mismo es el tema de la última milla, es algo fundamental, ¿no? ¿Qué vehículos podemos empezar a producir? Esto lo hacía una empresa de Sevilla, de economía social, que estuvo instalada en marzo de un tiempo. ¿Cómo podemos componer otras movilidades desde no solo la tecnología, sino esta cuestión de la tecnología y los cuerpos, ¿no? No se trata de pensar en el cuerpo más frágil de una cadena tecnológica que lo que hace es que la persona o las personas, ¿no? Múltiples también que trabajan para estas aplicaciones tengan que sufrir cantidad de cuestiones y dolores físicos y esta cuestión tan poco energética, ¿no? De la ciudad, donde de repente se gasta más kilocalorías, ¿no? En un trayecto urbano que las kilocalorías que se están llevando, ¿no? Por ejemplo, en un bol de arroz para poder comer. ¿Cómo es más afectivo este proceso y detona otros cuidados y otra cuestión, ¿no? Donde también pueden estar relacionados otros cuerpos, otros niños, otros procesos, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho de esto, solo quiero como aterrizar distintas líneas de trabajo que se han estado componiendo y cómo esto hace ciudad y cómo esto genera como todo un proceso urbano que genera una ciudad. Y a lo mejor esta ciudad que aparece en este dibujo es la ciudad real. Yo no sé si hemos cambiado todas las fachadas o ha cambiado la calle. Es la imagen esta de Ramón también, ¿no? Con este río y este pueblo y este lugar. Pero desde luego se ha transformado y creo firmemente en la transformación de lo que existe y también en la creación de lo nuevo desde otro lugar, aunque eso es lo que os cuento en el tercer proyecto. Solo porque tengáis un resumen, para mí el urbanismo y la arquitectura no solo son esos planos de despachos que también hay que realizar a veces. Y para contaros Mares, no podría hacerlo de otra manera que poneros imágenes de lo que sucedió, por ejemplo, en un proceso de los primeros 7 meses. Pero si os contamos el proceso más tarde, tendría que poner más fotos y más rápido. Lo que quiero decir que la diversidad de ideas genera este urbanismo, por supuesto colaborativo, pero mucho más que esto, y en este caso afectivizado en comunidades de aprendizaje que a veces son lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? ¿A qué personas podemos llamar? ¿Qué preguntas nos vamos a hacer? Y creo que esta cuestión de las comunidades de aprendizaje urbanas, quiere decir, para poder debatir proyectos urbanos, lo que estamos empezando a hacer, yo creo, en este encuentro hoy de Coboy, ¿no? Hay una serie de personas que, por supuesto, puede ser más amplio, pero que ya estamos intentando entender cómo podemos diseñar hoy la ciudad y de qué procesos podemos aprender y de qué procesos podemos experimentar y cuáles son los que vamos a hacer. Por último, y este es muy breve, quiero que podamos comprender que desde luego hay jerarquías en orden de importancia de los hechos y las prácticas y las acciones que hacemos, ¿no? Pero cómo al final
afectivizar un proyecto tiene que ver con tener bastante definido un hilo del que vamos a estar tirando todo el rato. Podemos tirar en paralelo, podemos tirarlo a la vez, pero siempre hay una vibración propia de ese proyecto, ¿no? Esa vibración nos da una visión, nos dice cuál es el reto que tenemos que conseguir, siempre desde la honestidad. Nos está haciendo que comunique, o sea, que sea una forma continua de entender la estrategia, la visión, la comunicación, las prácticas que hacemos, la materialidad de lo que disponemos, los espacios temporales o tácticos que construimos, pero no es el hecho de lo táctico, es el hecho de hacia dónde lleva ese lugar, qué imaginario puede abrir. En este caso es un pequeño ejemplo, estamos acompañando desde las arquitecturas efectivas al Ayuntamiento de Madrid en esta visión frágil, pero visión de ciudad. Desde luego, en el caso de Madrid, que siempre le ha costado más, ¿no? Tener visiones más claras. Esta idea del anillo y del bosque metropolitano, esto es una cartografía de Madrid, una cartografía vegetal, que nos está dando un proceso que desde luego puede ser más abierto, conversado, etcétera, pero que tiene una escala en este caso muy grande. Es esta idea antigua del año 1945 de si a Madrid le rodea un bosque, si tiene un anillo verde, pero ¿cómo es ese anillo hoy en el 2021? Que no tiene nada que ver con lo que podía ser en el año 45, ¿no? Se ha hecho un concurso internacional, se han escogido ideas que cogen una conversación, que es la que ahora debe ser como extendida, practicada, pero donde ya apuntan visiones que son en algunos casos interesantes, ¿no? Un bosque de repente es algo que participa de los lugares donde depuramos el agua. El bosque no son árboles, el bosque son las infraestructuras verdes, el bosque son los lugares que también habitamos y nos hacemos esa pregunta, ¿no? O yo me haría esa pregunta, ¿no? ¿Con quién queremos crecer en la ciudad? Aparte de las personas. ¿Cómo generamos entornos de vida mucho más poderosos que generan entornos económicos, sociales, productivos? Pero yo creo que las infraestructuras no solo deben estar al servicio de las personas, las infraestructuras deben y pueden estar al servicio de la vida. Hemos diseñado en este caso una exposición junto con todo el equipo de Estrategia Urbana de Madrid, que está en el Parque del Retiro, la podéis ver, y que va a itinerar por los distintos distritos de la ciudad, donde nos habla de esto, no solo enseña los proyectos, sino que la exposición en sí misma también es una cosa viva, no como una herramienta de comunicación, que también lo es, sino como que creo que podemos diseñar y podemos hacer que los procesos sean más vivos todavía, pero vivos porque hay cosas que nos trascienden, nos trascienden a las personas, trascienden a lo humano, y podemos entender que pueden componerse de distinta manera, ¿no? Yo creo que hay herramientas muy básicas como el dibujo que pueden seguir siendo lugares que nos den posibilidades, ¿no? Esta exposición que estábamos diseñando, de repente conversando con los niños, ¿no? Aparecía que estaba debajo de esta gran mesa, ¿no? Que es una mesa donde poder reunirnos y donde poder hacer diferentes cosas, ¿no? Y al final el bosque también estaba en esa propia mesa de la exposición. Me gusta esta imagen más poética, pero está expresando esta cuestión que estamos hablando, ¿no? Y aquí está la tecnología, están las infraestructuras, está todo lo que se está componiendo o lo que se puede componer en la ciudad, ¿no? Podemos pensar que una pequeña mina y un espacio que estaba en la ciudad totalmente erosionado y totalmente sin vida puede recomponerse. Y lo hará un equipo, lo hará otro equipo, se hará en 10 años o se hará en 5, pero está claro que necesitamos este tipo de procesos. No podemos permitirnos no hacerlo y podemos tener nuevas lagunas en la ciudad de Madrid, desde luego, ¿no? Podemos analizar los procesos, ¿no? Y aquí ya no voy a entrar con esta cuestión de los datos, de la vulnerabilidad, que no, la ecología no está desligado de lo urbano, ¿no? De repente aparecen los proyectos de paisaje como si fuera la cosa de otros, ¿no? O los proyectos del urbanista, que son la cosa de los urbanistas y de las personas. Cómo enganchamos los procesos naturales, los procesos de construcción, que no, bueno, no son ni naturales ni artificiales, pero que componemos una idea nueva que llamamos bosque en este caso, pero podría llamarse de distintas maneras, ¿no? Cómo componemos la vida en la ciudad en realidad. Y al final tenemos soluciones y al final hay planos que dicen que las cosas pueden ser de una determinada manera, pero el proceso que hagamos para llegar a ellos hará que la realidad que construyamos sea completamente diferente, ¿no? Las cosas pueden ser, y de hecho lo son, elementos vivos, elementos con los que podemos construir. En este caso la exposición no son los proyectos, ¿no? Sino esta montaña de mulch que viene de todos los destrozos que produjo el huracán de Filomena, y que se compone, que cada mañana humea y que cada mañana está llena de bacterias, llena de bichos, y es en sí mismo
una cosa viva, ¿no? Yo creo que nuestros procesos se parecen más o pueden parecerse a estos montañas de mulch, que también están compuestas con estos elementos vegetales, con estas plantas, con estos seres vivos y con nosotros para generar, bueno, este urbanismo que creo que puede ser más afectivo con las personas, pero más afectivo con todos, es decir, un urbanismo que vaya a favor de la vida, sea esta en los espacios públicos, sea esta en las viviendas, porque en realidad todo forma parte de lo mismo y, como decía antes, se trata de buscar las continuidades en un lugar situado de todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias.